Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Mario López Ruiz, maestrante en la Maestría de Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271 en Centro Tabasco. Mi asesor es la maestra Villanía Ruiz Rodríguez, quien me imparte la materia de multiculturalidad. El día de hoy le mostraré la temática El rol docente en la construcción de competencias interculturales. La interculturalidad en la educación básica, según Silvia Merkers, nos lo presenta desde la época de la conquista, donde se dio el primer mestizaje, la combinación de ambas culturas y también la herencia biológica de lo que hoy somos como mexicanos, porque somos en su mayoría mestizos, como una amalgama de Europa y América en la parte norte de Latinoamérica. Aunque tratamos de la forma indígena en que se vivió en la conquista, finalmente México estuvo evolucionando y presentó una independencia y se formó una nación que son los Estados Unidos mexicanos, en los cuales en una época postrevolucionaria se hicieron con la presencia más de los indígenas que propusieron ser partícipes del desarrollo nacional. Sin embargo, estos gobiernos todavía consideraban que la cultura indígena era un obstáculo para esa participación, por lo mismo se propusieron asimilar al indígena, integrarlo a la vida nacional, y el ejemplo más claro de esta política se encuentra en la educación. Como educadores, todos adquirimos la obligación de fortalecer las lenguas y las culturas que nos definen como país pluricultural. En el año 2003 se emite la Ley de Derechos Lingüísticos. Esa ley otorga el derecho a los estudiantes de educación básica a recibir educación en su propia lengua indígena natal, independientemente del lugar donde estos se encuentren cursando sus estudios. Las autoridades educativas federales garantizan ese derecho a la población indígena como un ente bilingüe e intercultural de nuestra forma de ser como mexicanos, según lo estipula el artículo 11 de nuestra Constitución referente a los derechos lingüísticos. La emisión de la Ley de Derechos Lingüísticos condujo también a que se modificara la Ley General de Educación, lo cual manifiesta que promover mediante la enseñanza del conocimiento la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español. Son profundas implicaciones que se dan a partir de esta situación legal, pero que permiten como herramienta básica o fundamento para el docente trabajar en el aula de clases según el entorno o contexto a cual pertenezca. Eso nos lleva, por supuesto, a ya crear una identidad que se presta junto con las demás de otros ámbitos, de otras tendencias mundiales, crear un fenómeno de multiculturalidad, la cual se basa en tres grandes ramos de lo que es la globalización. Primero, la comunicación interplanetaria, el Internet, los medios electrónicos, el poder comunicarnos con personas de otro continente y por supuesto de otra lengua o lenguaje. Un modelo único de producción y consumo y entretenimiento. Una tendencia capitalista que a todos los rincones de este mundo llega o está por llegar. Difícilmente se me ocurre en este momento un lugar que a pesar de practicar otra tendencia económica no esté envuelta en el capitalismo. La globalización trae consigo un modelo de desarrollo económico polarizante. Los ricos son más ricos, los pobres pues tienen que luchar más para sobrevivir, pero es una constante de lo que nos permite la multiculturalidad. Un ejemplo de esto es que muchos de personas de otra creencia, índole o países emigran de un lugar a otro para mejorar su calidad de vida. Y dentro de ese fenómeno económico se da toda la situación social, política y hasta religiosa de un lugar, para cambios que llegan para quedarse. Ahora, también hay que tomar en cuenta la importancia de la diversidad. Sin diversidad biológica es imposible la vida. La diversidad no solo es riqueza, es vital. Un ejemplo de esto lo mencionamos con la conquista de los españoles al México antiguo, de cómo se dio una gran mortandad de los indígenas al tener
enfermedades que no eran vistas de este lado del mundo. Por ejemplo, la varicela, por mencionar un ejemplo que nos lleva a, a la simple adaptación del más fuerte. Los que llevaron de la mezcla, del mestizaje, con genes más fuertes son los que sobrevivieron y pudieron llevar a su vez una descendencia, que hoy en día son los mexicanos que estamos en el día o mundo de hoy. La diversidad no solo es riqueza, sino también algo vital. La biología, además de cubrir la diversidad biológica, que tiene que ver con la diversidad cultural, el lugar en que estás, el clima, el medio en que te rodeas, también forma parte de esa diversidad. El pensamiento complejo nos permite llevar a una parte de nuestra historia donde están los cambios y la diversidad hacia un presente. El conflicto es un fenómeno que se da en toda nuestra relativa vida. Sin embargo, no es algo negativo. Los conflictos nos llevan a asumir decisiones que van a una mejoría, que van a tomar un nuevo rumbo en nuestra vida y a enfrentar las situaciones para mejorarlas y mejorar a uno mismo. Esto nos lleva a un fenómeno de interculturalidad, porque en muchos casos se viaja a un lugar donde se tiene otro lenguaje, otros mecanismos de comunicación, y el individuo se tiene que mezclar dentro de ese proceso. Se trata de un concepto descriptivo, sino de aspiración, y que se refiere precisamente a la relación entre las culturas y califica esta relación como interculturalidad. En ese entremezcla de todos los elementos que confunden o tienden a ser una comunidad. La educación. Para ir aterrizando la temática, en cuanto la interculturalidad en la educación. Es una aspiración, no una realidad. Preferimos hablar de educación para la interculturalidad en el lugar de educación intercultural. La educación debe contribuir y hacerlo de manera privilegiada a la construcción de una nación intercultural. Decimos que la interculturalidad como concepto no admite simetrías. Lamentablemente hay asimetrías en cuanto a la educación. Hay formas hoy en día de tener una educación más completa, por ejemplo la tecnología. Y esta tecnología está limitada para ciertas zonas, ciertas tendencias y ciertos modelos que no es posible llevarla hacia esos lugares. Ciertamente hemos crecido a pasos agigantados en cuanto a la comunicación, pero aún así hay lugares donde es inaccesible. Y esto muestra una simetría que propiamente hay que combatir con educación de algún plan o programa de estudio que se amolde a este concepto y a esta situación. Presento la biografía por si es de tu interés llegar a estas temáticas, y en lo personal te agradezco el tiempo que dedicaste a esta videoconferencia. Muchas gracias por tu participación. Cuídense mucho. Dios los bendiga.